Hola, muy buenas a todos. Soy Sebastián Rojas, abogado de M&R Abogados. En el día de hoy vamos a conversar sobre el despido. Hemos visto a través de las distintas series de televisión o películas de televisión que hay de trabajadores que han sido despedidos verbalmente por sus empleadores. Y nos han preguntado mucho si es que es posible en nuestro país el despido verbal y sin ninguna causa. Lo cierto es que en nuestro país eso no es posible y eso es ilegal. En Chile necesitamos necesariamente señalar una causal de despido para poder desvincular a un trabajador. Y esas causales de despido están señaladas específicamente en la ley, en el artículo 159, 160, 161 y 163 bis del Código del Trabajo. Esas causales básicamente nos señalan, dependiendo del artículo, causales que son consideradas normales de determinado contrato de trabajo, como las contempla el artículo 159, por ejemplo, el término del plazo, el término de la obra o faena, en caso fortuito fuerza mayor o renuncia del trabajador, entre otros. El artículo 160 contempla las denominadas causales graves para poner término al contrato de trabajo. Por ejemplo, que el trabajador no concurra a sus labores 2 días seguidos, o 3 días en el mes, o 2 lunes en el mes. Por ejemplo, que el trabajador caiga en alguna conducta de acoso sexual. Por ejemplo, que el trabajador caiga en alguna conducta de falta de probidad o que incumpla gravemente las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. El artículo 161, por otro lado, habla sobre lo que se denomina las necesidades de la empresa, es decir, en virtud de procesos de reorganización de la empresa o de malas marchas de la actividad comercial, la empresa podría colocar término al contrato de trabajo. Y el artículo 163 bis se refiere a que se termina el contrato de trabajo cuando el empleador o la empresa cae en un proceso de liquidación, lo que antiguamente se conocía como quiebra. Esas son las causales de término del contrato de trabajo y nosotros las podemos leer del Código del Trabajo. Ahora, no solamente es necesario que se dé alguna de estas causales para poner término al contrato de trabajo. También es necesario que se cumplan algunos requisitos o solemnidades que la ley señala. Por ejemplo, en las causales del 159, del 160, es necesario dar aviso al trabajador por una carta certificada, generalmente con 3 días hábiles después del despido. Esa carta certificada debe dirigirse al domicilio que el trabajador tiene registrado en el contrato de trabajo. En el caso del artículo 161, que es esta causal de las necesidades de la empresa, es necesario que se dé un aviso con 30 días de anticipación a que se piense poner término al contrato de trabajo. Si no se da el aviso con 30 días de anticipación, entonces el empleador, además de todas las indemnizaciones que debe pagarle al trabajador, además deberá pagar una indemnización sustitutiva del aviso previo, lo que conocemos como el mes de aviso. Finalmente, y además de haber enviado esta carta certificada, se debe poner en conocimiento del trabajador el estado de sus cotizaciones previsionales. El empleador, al enviar la carta certificada o al pedirle que el trabajador la firme en su trabajo, debe presentarle certificados de pago de esas cotizaciones previsionales, ya sea adquirido a través de Previred o a través de la administradora de fondos de cesantía, la administradora de fondos previsionales o ISAPRE o FONASA. Además, y finalmente, el empleador también deberá dar aviso a la inspección del trabajo. En el mismo plazo que tiene para avisarle al trabajador, debe avisarle a la inspección del trabajo de que ese contrato va a terminar. Generalmente en las cartas de despido también se señala un plazo en el que el trabajador deberá concurrir a una determinada notaría para que vaya a firmar su finiquito. Ese finiquito, en la gran mayoría de los casos, debe ser puesto a disposición del trabajador en un plazo que no supere los 10 días desde que ese trabajador está despedido. Si no se cumple ninguno de estos requisitos, la ley señala que ese despido es injustificado, indebido o improcedente. Y eso da lugar a poder presentar una demanda en contra del empleador y poder obtener las indemnizaciones que la ley establece a favor del trabajador.
Por tanto, si usted es un empleador y necesita despedir a un trabajador, o si usted es un trabajador y fue despedido y considera que ese despido es injustificado, indebido o improcedente, no deje de consultar con nosotros y seguir revisando nuestra página web. Muchísimas gracias.